¿Acaso fue Moisés el único hombre que abrió las aguas? ¿Cuál fue el verdadero nombre del mar que Moisés abrió? Preguntas como estas estaremos aquí respondiendo. Pero antes quiero enviar un saludo a mi querido pastor Jeremías Báez, a Natalio Solano, a Víctor Manuel y a John Rovira y a Noemí Peguero. Esto es Defendiendo los Principios Bíblicos. Comencemos. Quédense aquí y vean la gloria de Dios. Datos de personajes bíblicos e históricos que marcaron la historia a través del poder y la manifestación de nuestro Dios. Segundo libro de la Torá, llamado Éxodo, que en hebreo es Shemot, su capítulo 14, versículo 1 en adelante, nos narra de que el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto. Y la palabra de Dios nos dice que Dios habló con el profeta Moisés y le dijo: dile a los israelitas que acampen frente al mar. Y la palabra de Dios dice que Dios le dijo a Moisés: así el faraón pensará que ustedes los israelitas andan perdidos por el desierto y no saben a dónde ir. La palabra de Dios nos dice de que el faraón, el rey de Egipto, reunió a sus 600 mejores carros de combate y a su ejército y a su caballería, y mandó a preparar a su carro de combate para perseguir al pueblo de Israel. Y la palabra de Dios nos dice de que cuando el ejército del faraón, el rey de Egipto, se acercaba, el pueblo de Israel comenzó a murmurar a Moisés diciéndole: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Mejor hubiésemos morido en Egipto, porque allí hay sepulcros. Y la palabra de Dios dice de que el pueblo comenzó a hablar mal de Moisés, de que el pueblo comenzó a criticar a Moisés, el hombre de Dios. Y Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano. Y dice la palabra de Dios que al instante, cuando Moisés extendió su mano por la noche, la palabra de Dios dice que vino un viento del este y comenzó a soplar las aguas del mar. Y la palabra de Dios nos dice que por la madrugada las aguas comenzaron a separarse, las aguas comenzaron a dividirse. Pero la palabra de Dios nos dice que el ejército egipcio del faraón no pudo atacar al ejército de Israel, pues la protegía una columna de nube. Y dice la palabra de Dios que la columna de nube se puso en la retaguardia del pueblo de Israel. Y la columna de nube para los egipcios era una nube oscura, era una nube de oscuridad, mientras que para los israelitas los alumbraba. La palabra de Dios nos dice que los israelitas comenzaron a cruzar el mar. Y cuando los israelitas comenzaron de cruzar el mar, dice la palabra de Dios que la nube que detenía al ejército egipcio se quitó de en medio de ellos. Y entonces los egipcios comenzaron a perseguir a los israelitas. Y la palabra de Dios dice que cuando los egipcios estaban en medio de las aguas, Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés extendió su mano, las aguas del mar le cayeron encima al ejército del faraón, ahogando a este ejército. Como todos conocen la historia, ya no voy a dar muchos detalles. Sabemos claramente que Moisés fue el primer hombre en abrir las aguas. Pero ¿qué fuente de agua Moisés abrió? En realidad fue el Mar Rojo, como muchos dicen. En el libro de Éxodo, su capítulo 15, versículo 4, según la versión Reina Valera, dice de que Moisés abre las aguas del Mar Rojo. Pero en el texto masorético, el texto que se acerca más
al original de la Biblia del Antiguo Testamento, el texto que es la imagen y semejanza y testigo del texto original del libro de Éxodo, su capítulo 15, versículo 4, incluso el texto del Pentateuco samaritano de Génesis, su capítulo 15, versículo 4, dice en lugar de Mar Rojo, menciona la palabra Yam-Suf. En realidad, el mar que Moisés abrió fue el Yam-Suf. Y la palabra Yam en el hebreo significa mar y Suf significa juncos o cañas. Es decir, Moisés en realidad abrió el mar de los juncos o el mar de las cañas. Más, no existe evidencia antigua de que los hebreos llamaran a un cuerpo de agua en la región de Suez Mar Rojo. Además, el primer libro de Reyes, su capítulo 9, versículo 26, nos revela qué es el mar Yam-Suf o el mar de los juncos o el mar de las cañas, según el texto masorético. Primer libro de Reyes, su capítulo 9, versículo 26 nos dice que Salomón tenía barcos en Esión-Geber, que está en el territorio de Lad, en la tierra de Edom, a las orillas del Yam-Suf. Y se ha comprobado arqueológicamente e históricamente que la ciudad de Esión-Geber está a las orillas del Golfo de Acaba, que la Biblia hebrea llama Yam-Suf. Es decir, que el mar que abrió Moisés fue el Yam-Suf o el Golfo de Acaba. Fueron que le dieron el nombre incorrecto a Yam-Suf y le pusieron por nombre Mar Rojo. Por medio de la tradición y por medio de las traducciones, nosotros hemos creído como cristianos durante siglos que Moisés abrió el Mar Rojo, pero en realidad el mar que Moisés abrió fue el Yam-Suf. Hace unos 1215 años aproximadamente, después que Moisés abrió las aguas del Yam-Suf, hacia el año 185 a.C., en Alejandría se reunieron sabios eruditos israelitas, 6 de las 12 tribus de Israel, que da un total de 72. Estas personas tradujeron las escrituras hebreas que estaban en hebreo y en arameo, la tradujeron al griego koine. Y la palabra que aparece en el libro de Shemot, también conocido como Éxodo, su capítulo 15, versículo 4, en el texto original como Yam-Suf, la cambiaron y le pusieron por nombre Mar Rojo. Usted me puede preguntar, ¿cómo es que yo estoy seguro de que el mar que abrió Moisés fue el Golfo de Acaba? En primer lugar, porque el Golfo de Acaba concuerda con la descripción del mar que los hebreos llaman Yam-Suf, que abrió Moisés, que significa mar de los juncos o mar de las cañas. Y en el Golfo Pérsico hay cañas y juncos alrededor de la costa norte. Pero usted puede decir, ¿acaso hubo una contradicción de por qué los traductores de las Sagradas Escrituras al griego koiné tradujeron Yam-Suf como Mar Rojo? Bueno, esto se justifica porque en el Golfo Pérsico o en el Yam-Suf que abrió Moisés había corrales rojos y por eso ellos le pusieron Mar Rojo al Yam-Suf. Nos dicen que esto es un mito, una ficción y una leyenda, lo que registra el libro de Éxodo, su capítulo 14. Pero la historia y la Biblia muestra todo lo contrario. La playa que los israelitas se arrinconaron para cruzar el Yam-Suf o el Golfo de Acaba se llamaba Nuweibat, y entre Nuweibat y la península arábiga hay un puente que está cubierto de agua por el Golfo de Acaba, pero este puente es natural. Incluso los científicos y los ateos que cuestionan el relato de Éxodo, su capítulo 14, dice que es imposible de que Moisés haya cruzado el Yam-Suf o el Golfo de Acaba, porque hay un desfiladero en el Golfo de Acaba, hay un gran
abismo que es imposible cruzarlo. Pero como ya hemos dicho, entre la playa de Nuweihua y la costa norte de la península arábiga hay un puente, y por ese puente natural fue que el pueblo de Israel cruzó el Yam-Su, escapando del ejército del faraón. Incluso entre los siglos XX se han descubierto en esa misma región que he mencionado, se han descubierto cadáveres de seres humanos, se han descubierto incluso caballos, huesos de caballos, artefactos, ruedas de carros de combate, incluso se han descubierto espadas de un ejército egipcio. Es decir, que esto no es ficción como algunos dicen, esto no es un relato o una leyenda de mentira o una mitología, esto es verdad porque está plasmado en las sagradas escrituras, y podemos argumentar y decir que Dios utilizó a Moisés para abrir el mar Yam-Su. El segundo hombre que la Biblia registra que abrió las aguas fue un sucesor de Moisés llamado Josué, líder y comandante del ejército de Israel. La palabra de Dios registra en el libro de Josué, su capítulo 3, que Josué y los israelitas salen de Sitín y acampan junto a la orilla del río Jordán. Y dice la palabra de Dios que pasaron 3 días y que Dios comenzó a darles instrucciones a Josué de cómo los israelitas debían cruzar el río Jordán. Y la palabra de Dios dice de que Josué le dijo a los sacerdotes y a los levitas de que ellos debían ir primero y que los israelitas deberían ir a una distancia no muy cerca del cofre del pacto. Y la palabra de Dios registra de que cuando los sacerdotes entraron sus pies y mojaron sus pies en el río Jordán, las aguas del río Jordán se cortaron en dos, se pararon y dejaron de correr, y así el pueblo de Israel pudo cruzar el río Jordán en seco. La palabra de Dios también nos registra en el segundo libro de Reyes, su capítulo 2, en uno de esos versículos, la palabra de Dios nos habla del tercer hombre que partió las aguas, que paró las aguas del río Jordán. Y la palabra de Dios dice que este fue uno de los hombres más usados por Dios en prodigios y en señales. Y este hombre se llamaba el profeta Elías. Y dice la palabra de Dios que Elías cogió el manto que tenía, dice que le enrolló y golpeó las aguas del río Jordán, y éstas se partieron en dos. La palabra de Dios registra que el cuarto hombre que partió las aguas se encuentra en el segundo libro de Reyes, su capítulo 2, y su nombre era Eliseo. Y la palabra de Dios registra de que cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino, Eliseo comenzó a decirle estas palabras: Padre mío, que ha sido para Israel como un poderoso ejército. Y la palabra de Dios dice de que Eliseo cogió el manto que había dejado Elías. Y dice que Eliseo rasgó su ropa, y dice que se fue a la orilla del río Jordán y usó el manto y golpeó las aguas del río Jordán y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y dice la palabra de Dios que las aguas del río Jordán se partieron en dos. Muchos se preguntan, ¿cuál fue el primer nombre que Dios puso? ¿Acaso el primer nombre que Dios puso fue Abraham o Adán? Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios nos dice en el libro de Bereshit, que es Génesis, su capítulo 2, versículo 19, en uno de esos versículos dice de que el nombre del primer ser humano era Adán, según la Reina Valera. Pero la Biblia Amigo por Siempre y la Biblia de estudio Dios Habla Hoy y la Nueva Versión Internacional no aparece la palabra Adán en Génesis 2:19. Pero ¿por qué no aparece la palabra Adán? ¿Acaso el nombre del primer ser humano no era Adán? En realidad el nombre o la palabra Adán es un término.
La palabra Adán es un término que procede del hebreo y significa hombre. Y la palabra hombre en el hebreo significa Adán. Es decir, que el primer ser humano es llamado Adán porque fue el primer hombre. Pero si nos vamos a las Sagradas Escrituras, en realidad, ¿cuál fue el primer nombre que Dios puso? ¿Acaso el primer nombre que Dios puso fue Abraham? Muchos dicen, en el libro de Génesis, su capítulo 17, versículo 5, dice que Dios le dijo a Abraham, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Pero si nos vamos en el libro de Génesis, su capítulo 16, versículo 11, en uno de esos versículos, nos vamos a dar cuenta que el primer nombre que Dios puso fue Ismael. Dios le dijo a Agar, el hijo que llevas en tu vientre le pondrás por nombre Ismael, porque Dios escuchó tu aflicción. Así que ese fue el primer nombre que Dios puso, el nombre de Ismael. Ahora vamos por las preguntas que me estuvieron haciendo por Instagram. La número 1. Los jueces que tenía Israel, ¿fueron todos levantados, llamados por Dios? La palabra de Dios nos habla de que Dios escogió y eligió a hombres y los puso como jueces en la nación de Israel. Entre ellos está Moisés, también está Josué, Otoniel, está Barak, está Débora, Gedeón, Sansón, Elí y Samuel, entre otros. Pero la palabra de Dios nos habla en el libro de Josué, su capítulo 9, de un hijo de Gedeón llamado Abimelech. Y la palabra de Dios dice que Abimelech, hijo de Gedeón, fue juez de los israelitas durante 3 años. Y dice la palabra de Dios que a este hombre Dios no lo escogió, Dios no lo eligió para ser juez de Israel. Él se puso por su propia cuenta. Asumiendo la primera pregunta, los jueces que gobernaban Israel no eran escogidos y elegidos por el pueblo, eran escogidos y elegidos por Dios. Y esas personas que eran escogidos y elegidas por Dios no podían gobernar según sus conveniencias. Tenían que gobernar conforme a lo que está escrito en la Torá, en la ley de Moisés. Ellos tenían que gobernar al pueblo. Es decir, que era un estado teocrático, que los jueces gobernaban con leyes divinas, con leyes que están escritas en la palabra de Dios. El pueblo de Israel era muy diferente a sus vecinos. Bueno, los pueblos vecinos de Israel, idólatras y paganos, elegían a sus gobernantes por conveniencia o por interés o por jerarquía o por fuerza o porque era noble. Pero en el Estado de Israel era Dios quien elegía a las personas. La segunda pregunta dice, yo sé que Dios existe, solo quiero saber si existen realmente los Illuminatis. La palabra de Dios nos enseña que como existe un bien, también existe un mal. La palabra de Dios nos enseña que como existe Dios, que como existe lo bueno, también existe el diablo y existe lo malo. Claro que existen los Illuminatis. Está totalmente plasmado y documentado y probado en la historia. Los Illuminatis junto con los masones son una de las organizaciones ocultistas y élites que gobiernan el planeta Tierra bajo su señor el diablo. E incluso el objetivo de ellos es controlar a las personas e inculcarle creencias que son contrarias a la palabra de Dios. Ellos quieren implantar junto con los masones y los Illuminatis el nuevo orden mundial para prepararle el camino al anticristo. Claro que Dios salvará a las mujeres embarazadas, porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías, su capítulo 1, versículo 5, que Dios le dijo a Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Es decir, que antes que Jeremías
estaba en el vientre de su madre siendo un embrión, Dios lo había escogido a Jeremías y lo había dado por profeta a las naciones. Es decir, que si Dios pensaba en la vida de Jeremías, ¿cuánto más pensará en la vida de una mujer embarazada cuando suceda el rapto de la iglesia? Claro que Dios se va a llevar a la mujer embarazada al cielo. Yo no sé cómo la mujer va a tener a su hijo, pero la palabra de Dios me dice de que Dios pensaba en Jeremías, siendo Jeremías un embrión en Jeremías 1:5, antes que él naciera. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Las otras preguntas le estaremos Las siguientes preguntas las estaremos abordando en un próximo video.